¿no? Es una manera también de hablar de esto de la arqueología marítima y la importancia de lo que nos contaba la arqueóloga Elena Saccone la semana pasada sobre la importancia de la dimensión cultural del océano. Y en este trabajo que ella viene realizando, que forma parte de su doctorado, como nos contó, invitó a 3 estudiantes de la licenciatura de antropología, que son Marcela Rodríguez, Priscila Fripp y Sofía Estupino, que la están ayudando con una de las aristas que nos contó Elena de esto de reconstruir la dimensión cultural del océano en nuestras costas oceánicas del departamento de Rocha. Y era esto que nos hablaba de los documentos, nos hablaba de los documentos, los faros. Bueno, en este caso vamos a hablar de documentos que actualmente están bajo la órbita del Archivo General de la Nación, que nos hablan de el naufragio del barco que se llama Nuestra Señora del Rosario y Señor San José y las Ánimas. O todo sea, ese nombre. Todo ese del nombre. Igual se la conoce como Nuestra Señora del Rosario. Cada vez que se lo menciona como Nuestra Señora del Rosario y no todo su nombre completo. Todo nombre y apellido. Que tiene muchísima información este documento, ¿no? Y bueno, ellas están trabajando en entender, qué secretos hay, qué nos puede hablar de esto de la arqueología marítima e histórica. Y bueno, escuchamos en la primera parte del informe lo que nos cuenta Marcela y Priscila de qué cuentan este documento que tiene 500 hojas y que está siendo investigado en el marco de esta investigación de arqueología marítima. Nos gusta la investigación de arqueología marítima porque, aparte de contar partes súper interesantes de nuestra historia como territorio, como nación, nos permite hacer un acercamiento a lo que es el patrimonio y a lo que la gente piensa y por qué ciertas cosas se asocian y por qué otras por ahí no. Nuestra Señora del Rosario se hundió en 1753 en las costas de Cabo Polonio. En 1753 tenemos que pensar en un Uruguay, un Montevideo recién fundado, todos colonias españolas todavía. El barco era un barco español que venía para Buenos Aires con mercadería para comerciar. Termina hundiéndose, no sabemos por qué todavía, tenemos algunas hipótesis. Se hunde en las costas de Cabo Polonio y ahí comienza, todo lo que nos cuenta el legajo, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora. Y nosotros estamos investigando a Nuestra Señora del Rosario a través de un legajo que se hace que se inicia unos poquitos días después del hundimiento del barco, ordenado por el gobernador Joaquín de Viana. Y en ese legajo se está intentando investigar qué carga traía para poder recuperarla, por qué ocurre el accidente, o sea, quién podría llegar a tener la culpa, y hay un inventario de las cosas que habían en el barco. En el barco iban aproximadamente 300 personas y ninguna de ellas falleció, y aquellos marineros que iban en el barco fueron los que crearon este campamento provisorio en donde guardaban la carga, parte de la carga que habían podido salvar del barco. Este legajo se lleva a cabo como parte de la investigación para conocer la causa del naufragio. Durante todo el legajo se hacen preguntas a diferentes pasajeros del barco sobre su versión de los hechos sobre el naufragio. Muchos de ellos dicen que pudo haber sido por una gran tormenta, por vientos del sudeste, que causaron que el barco encalle, pero hay como varias versiones contradictorias. Es como un sumario, ¿no? Una reconstrucción de lo que fue la investigación en esa época, y ahora es investigar sobre lo investigado un poco, ¿no? Y sí, pero si nosotros pensamos en estas historias de naufragios que nos llevan un poco suena como leyenda, pero estamos hablando de un barco, era el 31 de enero de 1753 cuando encalló en las aguas de Cabo Polonio. 300 personas más carga, o sea, hay que imaginarse, ¿no? A veces grande. nosotros Pensaba eso cuando dijo la cantidad de gente, muchísima gente. Sí, y justamente, no se sabe en qué parte de las aguas de Cabo Polonio está sumergido el barco, pero es parte también de esta investigación. Y cuenta muchísimas cosas. Nos decía también Elena, y nos decían ellas que hacen este trabajo, que los naufragios para la arqueología son fotos muy específicas de un momento, ¿no? Que dan mucha información.
esto que nos mencionaba, bueno, ¿qué tipo de mercadería se comercializaba? ¿Cómo era toda digamos, la entrada y salida de los puertos de la zona, ¿no? Toda una información que, bueno, que es muy importante para conocer también cómo manejaban todo este comercio y la llegada y la salida de los puertos, ¿no? Sí, aparte era una época donde el comercio todavía estaba afectado. De alguna manera por los actos de piratería y demás había que tener cuidado. Y después ya empezaban las tensiones, bueno, que si el régimen era monopólico, que si solo los barcos podían llevar mercadería con tal destino, de tal origen. Y también cómo era la vida de ese barco. Estamos hablando de un barco que salió en noviembre del puerto de Cádiz y llegó acá, iba a Buenos Aires y llegó acá antes en enero, ¿no? 300 personas, bueno, ¿qué tipo de oficios había arriba del barco? Bueno, un montón de información que vienen estudiando ellas y que, bueno, nos contaban como anécdotas que están escritas en español antiguo, con un montón de faltas de ortografía que, bueno, que hace que el tal trabajo... vez eran faltas o tal vez era la manera de escribir en la época, no sé. Sí, claro, bueno, sí. hoy en día, bueno, tiene esa dificultad de, bueno, ¿qué quisieron poner acá? ¿Qué quisieron decir? Pero sin embargo, guarda mucha información y unas cosas que nos van a contar en la última parte del informe es qué tiene todavía vinculación de la historia de este barco con el Cabo Polonio de hoy. A ver. Este barco es muy importante para el Cabo Polonio. Primero que nada, ya nos podemos dar cuenta con el nombre del capitán, se llama Joseph Poloni, así que el topónimo del pueblo viene de este capitán, Polonio. Está en la memoria imaginaria desde siempre, se puede decir. La comunidad local lo tiene muy presente. Para ellos también es como una parte que llama atención a turismo. Para ellos también se lo apropian, tienen partes del barco en sus casas o pequeñas colecciones que podrían ser del barco, como una diaria de ellos. El barco está siempre ahí, está en su memoria y también está físicamente ahí, aunque quizás no sabemos muy bien dónde, pero para ellos está allí. Muy interesante todo, cada foja, lo que dice, ya que hay información sobre qué clase de oficios se llevaban a cabo en el barco. Un oficio era el gaviero, que era el que estaba en la gavia, que era una vela, que tenía que, bueno, mirar hacia el horizonte, fijarse si había barcos por peligros, etc. Estaba también el calafate, que tenía que, bueno, asegurarse de que el barco esté impermeable, que no haya roturas. Después, más común es el mayordomo, el cocinero, el cirujano, que sería como el médico, el capitán, el piloto. Había todo una gran cantidad de oficios en ese barco que se nombran durante las 500 fojas. Nosotros en realidad retomamos un trabajo que, bueno, viene hace ya un tiempo, llevándose a cabo por Antonio Lezama, Elena Sacconi y Pablo Larguero, que fueron los que comenzaron con este análisis del legajo de Nuestra Señora de Rosario, y nosotros retomamos este análisis bueno, para seguir explorando todo lo que tiene, porque es un montón. En estos momentos nuestro trabajo está como en una fase muy germinal, pero la idea es poder conectar toda esta historia que tenemos en el legajo junto con la historia del Cabo Polonio y la gente que vive hoy por hoy allí. Y en estas cosas es que las leyendas empiezan a desaparecer y se transforman en historia, ¿no? Decir, bueno, investigación. Claro, ¿por qué habrá pasado esto? Bueno, y van surgiendo las confirmaciones, la versión completa de las cosas. Había algo más muy interesante que nos contaban ellas y también Elena cuando la entrevistamos para el informe que sacamos la semana pasada, y era esta del intercambio. El barco encalló y armaron un campamento con todas las personas que estaban en el barco y toda la carga, y bueno, y cómo era la interacción con las poblaciones de aquel entonces también. Eso también está en este legajo, y cómo se organizaban para ver qué hacían con eso y cómo habían llegado tantas personas al Cabo Polonio, que bueno, que no claro, estaba previsto que llegaran ahí. ¿No? Al día de hoy creo que llegan 300 personas al Polonio y se complica. Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya regresamos.